Bienvenidos a este séptimo webinario internacional denominado La participación ciudadana y los desafíos de la democracia, una mirada internacional, que es parte del ciclo de conferencias, encuentros, capacitaciones en línea que la Secretaría de Asuntos Internacionales de Movimiento Ciudadano está organizando para sus simpatizantes, militantes y por supuesto para el público en general. Saludo y agradezco infinitamente la participación de nuestros 5 conferencistas de lujo que nos acompañan el día de hoy. Empiezo por las mujeres, con la doctora Janina Welp. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es cofundadora de la Red de Politólogas e investigadora del Centro de Estudios sobre Democracia Albert Hirschman de Suiza. Saludo también a Adria Duarte, coordinador global del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa con sede en Barcelona. Gracias, Adria, por acompañarnos. Saludo también a Jaime Juaneda, quien es un consultor, especialista en gestión pública y director general de la Fundación Ciudadanos con sede en Argentina. Y por supuesto saludo a mi amigo Carlos González, quien es consultor independiente y exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchos de ellos lo recuerdan aquí en México, sin duda. Y por supuesto también saludo a Emiliano Hernández, asesor jurídico del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Muchas gracias por acompañarnos y pues a nombre del senador Clemente Castañeda, coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano y del mío propio como integrante también de la Comisión Operativa Nacional, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Agradezco, por supuesto, como siempre lo hemos venido haciendo, a todas las personas que se conectaron para escuchar, para vernos en este webinario internacional. Agradezco que nos acompañen compañeros de los órganos de Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano, así como algunos integrantes de las coordinaciones estatales de Movimiento Ciudadano. Estamos sabidos que nos acompañan también amigos entrañables de diferentes trincheras del propio Instituto Nacional Electoral, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y también incluso profesores míos de mi doctorado en imagen pública, y bueno, pues al público en general que nos acompaña, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. El tema que nos convoca sin duda es trascendental para quienes aspiramos a vivir en democracias con alto nivel de participación ciudadana. Y permítanme decirles que personalmente me resulta apasionante el tema, como segura estoy, es el mismo sentimiento de los especialistas y de muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Y ello simplemente por el cúmulo de posibilidades que nos da la democracia participativa, como por ejemplo fomentar el desarrollo, la rendición de cuentas, la transparencia y el dinamismo que por sí solo un país, una comunidad, una ciudad puede tener al adquirir al adquirir este poder para participar, para opinar, para solicitar rendición de cuentas de sus autoridades y por supuesto para aprobarlos o desaprobarlos a quienes elegimos para un periodo determinado, ¿no? Pero sin más preámbulos y obviamente aprovechando la participación y que tenemos a especialistas, insisto, de alto nivel, pues muy reconocidos a nivel internacional, pues quiero ya dar inicio a este webinario. Pero antes de iniciar al 100%, quiero recordarles a quienes nos acompañan que nos hagan favor de mandarnos por el chat las preguntas que puedan tener para nuestros expositores para que al término de su participación podamos abrir la ronda de preguntas y respuestas. Pues sin más, para comenzar, vamos a cederle el uso de la palabra a un gran amigo, quien fue, insisto, aliado en la construcción y modificaciones sustantivas y de avanzada que pudimos hacer a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, ahora que tuve la oportunidad de ser la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y él a su vez el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, pero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Lamentablemente muchas de estas modificaciones fueron aniquiladas ahora que empezó el Congreso
el primer Congreso de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad, rápidamente les cuento, de leer esta última ley. No quería leerla porque sabía que me iba a encontrar algunas cuestiones. Por ejemplo, una figura que nosotros pues peleamos por incorporarla, como fue el testigo social, ya no existe. La Defensoría de Participación Ciudadana tampoco. Y el órgano técnico dictaminador de proyectos de presupuesto participativo tampoco está como al 100% como nosotros lo dejamos. Entonces, me parece que sí hubo una regresión, pero bueno, ese ya será quizá otro tema, pero sí quería dejarlo planteado, comentarlo aquí con Carlos González y a ver qué nos cuenta él al respecto. Pues para dar inicio, insisto, Carlos González nos va a hablar sobre los retos y expectativas sobre la participación ciudadana justamente en México a nivel global. Y antes, ya, ahora sí, para terminar, quiero leerles brevemente una semblanza de Carlos, pues para que conozcamos más sobre su trayectoria y justamente sobre su especialización en temas de participación ciudadana. Él es especialista con más de 20 años de experiencia en temas electorales, transparencia y participación ciudadana. Ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en órganos constitucionales autónomos garantes de derechos fundamentales de ciudadanía, como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como formado parte en organismos internacionales promotores de la democracia, la innovación electoral y participativa. Actualmente, Carlos se desempeña como consultor independiente, profesor de la maestría en Derecho Electoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e investigador asociado de la Fundación Ortega y Gasset de España con sede en México, donde coordina el diplomado Gobernanza, Elecciones y Participación Ciudadana. Es coordinador del libro colectivo Voto, luego exijo, México después de las elecciones de 2018. Es presidente del Consejo de Administración de Civitas, vocero nacional de la causa Partidos Transparentes de la organización ciudadana Nosotros, Nosotres, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales e integrante de la Red Cívica de Personas Consejeras y Exconsejeras Electorales Locales, del Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia y también miembro del Observatorio Internacional para la Democracia Participativa. Sin más preámbulos, ahora sí, pues le cedemos el uso de la voz al exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carlos González. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, Vania. Eres muy generosa con tus palabras. Voy a compartir pantalla para en 10 minutos, ya puse mi cronómetro, presentar lo que he preparado para este mediodía. Primero quiero agradecerte, querida, en verdad, la oportunidad de formar parte de este panel. Tú ya lo dijiste, de lujo, con excepción del de la voz, lo es sin lugar a dudas, y muy particularmente estar junto con mi secretario técnico permanente de la OIDP, y bueno, pues colegas como mi querido Jaime desde Argentina, en América del Sur, y Janina, que es una de las autoras que más frecuento en estos temas. Sus investigaciones han marcado pauta para no solamente la investigación, sino la práctica. Entonces, desde luego Emiliano, con quien hemos tenido tantas faenas importantes, interesantes. Adrián ya lo referí. Bueno, voy rápido al tema. Mi exposición es justo sobre los retos y expectativas de la participación ciudadana en México hoy, y quiero referirme directamente a un tema muy concreto, que es el de la consulta popular del próximo año, que habrá de realizarse, si se conservan los términos del actual artículo 35 de la Constitución, en agosto del próximo año, es decir, apenas unos meses después de la elección, de las elecciones generales, porque van a ser en las 32 entidades y la de Cámara de Diputados. Tengo 3 temas que quiero tratar, voy a ir un poco rápido. Primero, contextualizar el asunto de los mecanismos de participación ciudadana en México, que tienen un ámbito nacional y uno local, bastante diferenciados en sus ritmos y sus naturalezas. Después, referir a qué se refiere, qué es la consulta popular del próximo año, y después abonar en algunos desafíos. Quiero, para empezar, decir, quizá presumir, ustedes disculpen, que transmito ahora desde un pueblo que se llama Matlán, de Quetzalcóatl,
sus pobladores aseguran que esta es la cuna de Quetzalcóatl, y muy cerca de Tepoztlán, México, donde hubo hace ya un cuarto de siglo un movimiento comunal. Esta es una comunidad que se rige por sistemas normativos internos para evitar que más de 280 hectáreas fueran adquiridas, usadas por un proyecto privado para un club de golf. Hubo una movilización comunal, como digo, popular muy importante, y 25 años duró el litigio. Finalmente, hace 2, la Corte restituyó la posesión y propiedad de estas tierras a las comunidades y no hay club de golf. Puede ser discutible el asunto, pero lo cierto es que fue un movimiento ciudadano muy importante que me permite primero decir que no toda la participación ciudadana transcurre por los instrumentos que prevén las constituciones y las leyes. Naturalmente es un concepto mucho más amplio, pero desde luego sí también lo hace, y a eso me quiero yo referir, específicamente a los términos que están establecidos en nuestro régimen constitucional y legal para hacer efectiva la participación ciudadana. Puntualmente, solo para contexto, en México tenemos 33 regímenes constitucionales y legales para la participación ciudadana y la denominación y operacionalización de los mecanismos de democracia directa, o los instrumentos de participación ciudadana, como se llaman en el régimen constitucional legal mexicano. ¿Por qué 33? Porque hay un régimen federal que solo incluye en los hechos 2 mecanismos: la revocación del mandato y la consulta popular, a la que me voy a referir. Hay un tercer mecanismo clásico en todo el mundo, que es el de la iniciativa legislativa ciudadana, pero ese no está establecido en la Constitución como una atribución de la ciudadanía, sino como una facultad del Congreso que admite la presentación de este tipo de iniciativas. No como, insisto, un derecho ciudadano, en los hechos lo es, sino como una atribución de la autoridad, cosa que Yanina seguramente luego nos ayudará a poner en contexto internacional. Y hay 32 regímenes estaduales porque en cada estado hay una constitución y una ley de participación ciudadana, casi en cada. Solo hay 3 de los 32 estados que no tienen ley de participación ciudadana, pero en ellos en estas disposiciones legales, a diferencia del constitucional, hay más de 20 instrumentos que se tipifican en ellos. Es una barbaridad. Y se hace, como digo ahí, en una forma, ahora sí que en una forma amorfa, sin forma y diversos. El presupuesto participativo está incluido en 6 o 7 legislaciones locales, pero cada una de ellas lo entiende de diferente manera. Y de hecho, en muy pocas entidades se aplica en la realidad, de excepción hecha de la Ciudad de México, que ya referiste, el Estado de Jalisco y Nuevo León, donde se ejerce de manera, digamos, regular. Bueno, vamos al tema de la consulta popular. Voy a citar parte de la Constitución. Hay un párrafo enorme, horrible, antipedagógico, pero creo que es necesario para plantear el tema. La Constitución, en la fracción 8ª del artículo 35, la Constitución Federal de México, la República Mexicana, establece que la consulta popular, que es un mecanismo plebiscitario, digamos, para temas trascendentes, sin especificar si son de carácter administrativo o legislativo, se activa a partir de distintos sujetos. Hay desde luego reconocido el derecho para la población, con un 2% de nuestro listado nominal de electores, también las cámaras de diputados, senadores y, en primer lugar, incluso está señalado el presidente de la República, que es el caso. Esta consulta popular surge de una iniciativa del presidente de la República y señala a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, como la entidad responsable de validar la constitucionalidad de esta consulta, y se le atribuye específicamente en el párrafo 3º esta atribución para dictaminar la constitucionalidad de la materia. Y perdónenme que haga énfasis, porque el 35 habla de la materia y la pregunta, y le establece a la Corte la facultad de valorar la constitucionalidad de la materia, no de la pregunta. Bien podrían decir los abogados, el que puede lo más, puede lo menos. Está bien, seguramente Emiliano me lo dirá, pero eso no dice la Constitución. Luego lo discutimos. Bien, ¿qué ocurrió? El 15 de septiembre pasado, el presidente presenta una solicitud y establece la materia, estoy citando el numeral 14 de su escrito de petición, como el ejercicio de la consulta sobre la viabilidad
de iniciar procesos legales en contra de los expresidentes, evidentemente expresidentes de la República Mexicana. Y plantea la siguiente pregunta. No voy a entrar a discutir si se puede hacer una consulta de si se aplica o no la ley en caso de que haya un delito, porque eso la Corte después lo discutió. Pero la pregunta es esta, que además mis colegas verán que es una pregunta terrible, porque esto no es una pregunta, esto es un discurso. Las preguntas en estos ejercicios tienen que ser muy puntuales, muy concretas, y esto no es una pregunta. Tampoco lo de la Corte, ya la vamos a ver. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, subrayé ahí para resaltar, con apego obviamente a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, este es el verbo, investigar, y en su caso sancionen, el segundo verbo, sancionar, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes y los nombra? Voy más rápido, es decir, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Antes, durante y después de sus respectivas gestiones. También es un poco discutible cómo juzgas los actos de un presidente cuando no lo era. Quizá, obviamente, durante su gestión y quizá después, pero antes es quizá complicado. Bueno, la Corte resuelve el 1 de octubre, 15 días después, 16 días después, y aunque el primer proyecto, por cierto, que se presentó en la Corte desechaba por inconstitucional la materia que corresponde analizar a la Corte, un segundo dictamen la identifica como constitucional. Establece que la materia propuesta por el presidente es constitucional porque, dice la Corte, no debe interpretarse, luego me explican cómo se logra eso en esta solicitud del presidente, no debe interpretarse en el sentido de que está encaminada a que las autoridades de procuración e impartición de justicia cumplan o no sus atribuciones que son obligatorias. Aunque la pregunta creo que es más o menos expresa en ese sentido, la Corte dice que no hay que interpretarlo así, sino en un sentido más amplio, que permite declarar la constitucionalidad de la solicitud del presidente siempre y cuando se cambie la pregunta, lo cual es un giro impresionante en la jurisdicción máxima del país, para decir, sí, lo que me estás pidiendo procede, pero si me pides otra cosa, entonces ya no procede lo que te están pidiendo, entiendo yo. Y la Corte cambia la pregunta que ya vimos por esta. Fíjense ustedes, ¿estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes, con apego en el marco accional legal, para emprender un proceso de esclarecimiento? Ya el verbo no es investigar ni sancionar, el verbo es esclarecer. Y si esclarecemos que hubo cosas inadecuadas, ¿qué? Ya lo esclarecimos. Luego, en México decimos, es que a Chuchita la bolsearon. Bueno, esclarezcamos si la bolsearon o no. Sí, la bolsearon. Bueno, ya vámonos, ya esclarecimos que la bolsearon. Y luego, esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados, ¿cuáles? No hay ni siquiera un periodo, por los actores políticos. ¿Cuáles? Si nos vamos a un extremo, todos, la ciudadanía, en tanto tal, las y los ciudadanos somos actores políticos. Los partidos, los sindicatos, los propios comuneros aquí que evitaron que se instalara y hubiera un acto de autoridad, son actores políticos. Encaminado, dice estas decisiones, a garantizar este esclarecimiento, la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Voy a cerrar un poquito aquí. Terminando, amigo. Ya me estoy pasando, pero solo refiero que este mismo artículo, en el numeral 4, señala que es el INE el encargado de hacer todo, de convocar y de conducir el debate público, que es lo más importante en este tipo de procesos. Si al final vamos a llegar a decir sí o no, tenemos que discutirlo con toda amplitud. Termino. Aquí tenemos un desafío. Es la primera vez que vamos a tener en México una consulta popular nacional. En el 2012 se solicitaron 3 consultas, una por el PAN respecto a salarios mínimos, una por el PRI para reducir los diputados plurinominales y otra por PRD y Morena para echar abajo la reforma energética. Todas se rechazaron. Ahora vamos a tener por primera vez la activación de este procedimiento. Debiésemos evitar que esto se vuelva un acto fallido, porque el efecto de demostración sería atroz. Nos regresaría
años y digamos, causas, lamentablemente. De lo que se trata, en cambio, es de echarnos para adelante, como bien has dicho y como bien has tú, querida Vania, ejemplificado con tu labor, a la que desde luego me sumo y felicito. Bueno, pues esto es lo que preparé. Me pasé un poquito, pero agradezco en todo caso los segundos adicionados. Gracias. No, muchas gracias, Carlos. Pues la verdad empezaste fuerte, empezaste poniendo una pregunta muy cuestionada aquí en México, o sea, un procedimiento muy cuestionado, ¿no? Al final, para muchas voces es una cuestión más política que real, porque si queremos enjuiciar a nuestros expresidentes no hay necesidad de una consulta popular, porque hay los elementos para directamente empezar el procedimiento, pero lo dejaremos para el punto de las preguntas y respuestas, para ese debate. A continuación, y siguiendo con la sintonía de hablar sobre el caso de México en particular, queremos cederle el uso de la voz al maestro Emiliano Hernández, quien es asesor jurídico del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Él nos va a hablar sobre el derecho humano a la participación ciudadana y sus expectativas justamente en nuestro país. Pero antes de cederle el uso de la voz, quiero leerles brevemente también una semblanza del maestro Emiliano. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, con especialidad en Juicio de Amparo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Electoral por el Centro de Formación Electoral del Estado de México y con un diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Se ha desempeñado como profesor de tiempo completo en las materias de Derecho Civil, Agrario, Mercantil y Juicio de Amparo en diferentes universidades de la Iniciativa Privada de México. Asimismo, ha fungido como asesor jurídico en la 62 legislatura de la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, como secretario técnico de la Comisión de Participación Ciudadana en la 7ª y última legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, y actualmente es asesor jurídico en la 64 legislatura de la Cámara de Senadores del Grupo Parlamentario, insisto, de Movimiento Ciudadano. Es completamente Movimiento Ciudadano y es uno de nuestros abogados más aguerridos en cuanto a la lucha por este tema que nos convoca. De ahí, pues, la invitación al maestro Emiliano Hernández. Pues sin más, Emiliano, tienes el uso de la voz para que nos hable sobre el derecho humano a la participación ciudadana y sus expectativas en nuestro país. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Vania. Un placer y un gusto estar con personalidades importantes en materia de democracia participativa, y es un verdadero placer, después de pertenecer a un movimiento ciudadano, que es de ciudadanos y para ciudadanos. Agradezco mucho a la Secretaría de Asuntos Internacionales por darme la oportunidad de participar en este tipo de eventos, que de verdad me fascinan. La democracia, desde hace 12 años estamos ejerciendo, tratando de luchar por la democracia en México, y lo hacemos con un placer y un gusto. La socialdemocracia de Movimiento Ciudadano da y resalta a los ciudadanos ante todo. El empoderamiento ciudadano es importante para poder generar una democracia participativa que logre estabilidad económica a favor del país. La gobernabilidad y la gobernanza son parte fundamental de todo Estado democrático, y esto es lo que hay que resaltar en este tipo de eventos. Agradezco mucho al senador Dante Delgado por darme la oportunidad, al coordinador al senador Clemente Castañeda, y con la finalidad de poder otorgar la mayor simpleza y claridad a mi discurso, por mencionarlo de alguna manera. Yo quiero empezar de lo general a lo particular, y quiero expresar algunas premisas importantes que me voy a tratar de explicarles, del por qué veo yo la democracia participativa desde México, desde este punto de vista. La ciudadanía es más que un atributo predefinido e inamovible, es una realidad y es una práctica constante. No podemos tomar a la ciudadanía como un concepto ya definido como parte para que los ciudadanos ejerzan estos derechos. Los mecanismos de participación ciudadana que existen, pues son diferentes y hay que darles el cauce adecuado. El Estado democrático de derecho, como una segunda premisa que tengo, el Estado democrático de derecho solo es posible con la construcción de la ciudadanía. Es necesario eliminar la resistencia
al fortalecimiento de los mecanismos que empoderan a la sociedad y generan las garantías y los mecanismos jurídicos que consolidan una gobernanza y gobernabilidad democrática. Es decir, hay una resistencia enorme en el Estado mexicano para que los mecanismos de participación ciudadana incidan de manera determinante a favor de todas las políticas públicas que se aplican. Mi tercera premisa es, en los estados populistas, en el caso ahorita de México, con el paternalismo que existe en el Estado, se propicia la pasividad ciudadana, se propicia que se evite consolidar una gobernanza y gobernabilidad democrática. El Estado paternalista hace a los ciudadanos pasivos, les da dádivas, les genera estabilidad y bienestar muy genérico, nada concreto, nada que les dé sustentabilidad y desarrollo económico a cada una de sus comunidades. Entonces, este populismo que ahora vive México, creo que debemos de resaltarlo y decirlo y gritarlo a los cuatro vientos. Esa pasividad ciudadana se fortalece cada vez que el Estado le da dádivas al ciudadano y lo mantiene totalmente pasivo. La cuarta premisa que yo me atrevo a mencionar, y por el corto tiempo que hay, quiero partir de estas premisas para poder explicar en lo particular cada una de ellas. Las satisfacciones de las expectativas democráticas solo serán posibles si se logra fortalecer estos mecanismos y ese fortalecimiento institucional que debe de haber en el país. ¿A qué me refiero con esto? Las políticas públicas que se aplican en México están soportadas mediante procesos o etapas que se generan. Y en cada una de esas etapas, en México en particular, el ciudadano no participa de manera determinante. En las etapas de creación, control, evaluación y fiscalización de esas políticas públicas, el ciudadano mexicano no participa en ellas y solamente de manera determinante, me refiero a que no participa de manera determinante, solo opina, solo levanta la mano y solo da un punto de vista en relación a esa política. Y de ahí se toman los gobiernos, sean gobierno local o gobierno federal, para poder legitimar y mantenerse en el poder. Obviamente esa participación es muy deplorable y es poca favorable a una democracia donde se establezca una gobernabilidad. Y ya más adelante platicaremos al detalle cada una de estas. Y por último, la quinta premisa que yo tengo es que en México aspira a ser un Estado social, democrático, de derecho, pero entendiendo por un Estado social, democrático, de derecho, tiene una amplitud enorme donde hay muchas cosas que debemos de cumplir en México para que se logre esa aspiración de México, para lograr un Estado social, democrático, de derecho. En este momento mi premisa es que es necesario consolidar la gobernanza y la gobernabilidad donde haya esa diversidad de participación ciudadana, como bien lo decía Carlos. Hay que generar esa participación, hay que construir ciudadanía, que ya nos lo explicarán los internacionalistas en esta materia. Hay que construir un Estado social, donde ese Estado social se favorezca la participación de la ciudadanía para generar un desarrollo económico. Sin un desarrollo económico no se pueden lograr esos derechos. Si no hay dinero suficiente para poder soportar estos derechos, hay que establecer un desarrollo sustentable a favor de. Solo se logra con el acuerdo de las mayorías, con la gobernanza, para generar una gobernabilidad democrática. Solamente cuando se logre esto, estaremos en condiciones de decir que hay una democracia participativa que establece un Estado social, democrático y de derecho. Partiendo de estas premisas, parto a lo particular. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene reconocidos 210 tratados relacionados con derechos humanos. Obviamente a nosotros los que nos interesan son los tratados de derechos humanos, el derecho humano a la participación ciudadana. En este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23, numeral 1 y numeral 2 también, se establece perfectamente cuáles son los derechos del ciudadano para participar de manera política o de manera en otras formas, ¿no? Para participar en la creación de esas políticas públicas. Aquí lo importante es generar que tenga una participación determinante. Pero hablando de esos 210, hay otros más. El derecho de los niños, el derecho de las mujeres, el derecho de asilo,
el derecho de los migrantes, entre otros, el derecho laboral, el derecho a la seguridad pública, la seguridad jurídica, contra la discriminación. Y obviamente estos derechos se definen en de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación son los derechos individuales o civiles, los que nos dan la posibilidad de generar nuestras formas y decisiones personales. La segunda generación son los derechos colectivos y la tercera generación son los derechos a la justicia, la paz y la solidaridad. Yo creo que estas generaciones de derechos son la parte fundamental, ¿no? En la doctrina sí los divide, primera, segunda y tercera generación. Ya se habla de otros tipos de generaciones, pero para no ahondar más en lo que nos interesa. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. El inciso B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto. Y inciso C, de tener acceso a condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Como lo decía, en México tenemos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos varios derechos humanos, y creo que vale la pena hacer mención solo de algunos que nos pueden interesar para nuestro tema. ¿Ya casi terminamos? Es muy corto el tema, es muy corto el tiempo, digo, y lo hablo de manera muy genérica. Con toda honestidad, digo, los tratados así lo establecen, ¿no? Los derechos humanos. Para concluir, creo que vale mucho la pena tener claro que la Constitución establece derechos humanos a la rendición de cuentas, artículo 134, a la transparencia, a la libertad de expresión. Todos estos derechos son derechos humanos establecidos en la Constitución Política que nos generan un derecho fundamental. Ese derecho fundamental es la participación ciudadana. La democracia participativa en México está vulnerada, está amenazada y está limitada a solo dar opiniones. Por eso vale mucho la pena hacer mención a lo que comentaba nuestro amigo Carlos, en relación a que no son 32 entidades, amigo, creo que serían menos 4 estados que no tienen ley de participación ciudadana, pero sí vale la pena tomar en cuenta que en la Ley General de Partidos Políticos se puede agregar un libro a esa Ley General de Sistemas, Ley General de Procedimientos Electorales en la Ciudad de México y en el país. Podemos generar un libro para regular todas las leyes de participaciones ciudadanas que existen en las entidades federativas. Obviamente, para llegar a ese momento, hay que hacer un proceso de legislación y procesos legislativos en las diferentes entidades federativas. La ciudadanía necesita la defensa de la participación ciudadana mediante mecanismos de participación y mecanismos jurídicos que garanticen que ese derecho humano se debe cumplir a cabalidad y garantizarlo por medio del Estado. Solo cuando logremos establecer mecanismos de defensa de la participación ciudadana, como la Defensoría de Participación Ciudadana que estaba en la Ciudad de México y que no se logró concretar. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Pues fundamental lo que acabas de decir. Sin duda, a pesar de haber tantos acuerdos internacionales, tantas leyes locales en México sobre participación ciudadana, en la Ciudad de México tantos instrumentos de participación ciudadana, instrumentos, mecanismos de participación ciudadana, la verdad las cosas es que casi no se utilizan. Y no se utilizan porque pues obviamente el número de requisitos son inmensos, o sea, están hechos para que nadie pueda acceder a ellos, pero va a ser otro tema que ojalá lo podamos abordar en la parte de preguntas y respuestas. Quiero agradecer la presencia que estoy viendo que ya se conectó de la licenciada Maribel Ramírez Topete. Ella también es integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Le agradecemos que nos acompañe también y que esté aquí con su cámara también conectada. Un gran saludo, Maribel, y gracias por acompañarnos. Bueno, pues una vez que ya se dio el panorama de la participación ciudadana de manera general en México, pasamos ahora a conocer sobre las democracias en América del Sur.
y sus efectos generados ahora a raíz de la pandemia. Y para ello hemos invitado a un experto, a Jaime Juaneda, quien es consultor, especialista en gestión pública y director general de la Fundación Ciudadanos. Brevemente también voy a proceder a leer una semblanza de Jaime. Él es relacionista público, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene una especialidad en gobierno abierto e internacionalización de ciudades por la Universidad de Pompeu de Fabra de España. Asimismo, es especialista en gestión pública, como ya lo comentamos. Es socio consultor en gestión global consultores, así como director general de la Fundación Ciudadanos. Fue director de políticas vecinales de la Municipalidad de Córdoba, Argentina, entre los años 2011 y 2019 y colaborador del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa en Argentina entre el 2017 y 2019. Un experto, obviamente, insistimos en lo que a participación ciudadana corresponde. Sin más, te cedemos el uso de la voz, Jaime, y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, gracias a vos, Vania, has sido demasiado generosa, como dijo Carlos también en su momento. Agradecer la invitación, la verdad que siempre es bueno poder generar instancias para hablar de participación ciudadana, sin caer quizás en el abuso de hablar sin poder llevar a la práctica o incidir realmente en términos de participación, pero sí es bueno en estos ámbitos poder hablar. También, bueno, saludar a todo este panel, a Adrián, a Carlos, a Emiliano, bueno, Maribel, Janina, y tomar dos cosas que escuché recién y que no puedo evitar, que decía Emiliano, que lo planteaba el tema desde la participación como un derecho humano. Me parece toda una definición por demás importante a lo que se refiere, y también citó la palabra diversidad, y es verdad, no hay participación sin diversidad. Y también tomar de Carlos, de algo que siempre reitera y machaca, que es esto de construir ciudadanía. Qué importante sería que los diferentes gobiernos locales, sobre todo, que son aquellos que tienen mayor incidencia con la ciudadanía, tengan también como objeto, como una de sus premisas, como una de sus metas de gobierno, la construcción de ciudadanía. Sin lugar a dudas, creo que le haría muy bien a la democracia. Yo simplemente preparé unas palabras que tienen que ver con contextualizar un poco lo que ha significado la participación ciudadana en América del Sur. Todos saben, y los que no, que América del Sur tiene una democracia por demás joven, pero asimismo es una sociedad profundamente participativa. Sin dudas, hay experiencias muy relevantes en América del Sur, como puedo citar a Porto Alegre, a Rosario, a Córdoba, a Montevideo, que han posicionado a la región a la vanguardia de diferentes políticas participativas y han inspirado también a muchas otras por esta senda de poder desarrollarlas e implementarlas en sus ciudades. Por el caso por ahí más relevante de América del Sur, podemos hablar de lo que significa el presupuesto participativo, que lleva unos 30 años, por ejemplo, en Montevideo, que hace unas semanas atrás celebraban esta fecha tan importante, o ciudades como Córdoba y Rosario, que ya transitan los 24 o 25 años de presupuesto participativo de manera ininterrumpida. Por lo cual, estamos hablando de democracias que han sabido construir políticas públicas participativas y haberlas podido sostener en el tiempo. Habla de dos aspectos. Una, de que la ciudadanía se apropió de estas políticas, en primer lugar, esto es muy importante que así sea, y otra, que los gobiernos locales, a pesar de las crisis, a pesar de los cambios de partidos, de gestiones, de ideologías, han sabido sostenerlas en el tiempo. Estas son las políticas públicas, ni más ni menos. Políticas que también decía han servido de inspiración y han podido ser replicadas en otras ciudades a lo largo de América, y por ahí quería citar dos o tres ejemplos muy contundentes, y que cuando una ciudad desarrolla políticas participativas que son apropiadas por los vecinos, que llevan adelante la incidencia de manera positiva en el territorio, sin lugar a dudas cobra relevancia, y otras ciudades se interesan en conocer esas políticas y en intentar reflejarlas en sus territorios. Sabemos que no todas las experiencias muchas veces son replicables, pero sí es bueno tomar todo ese proceso participativo para entender
la lógica y la naturaleza en la cual se tienen que desarrollar estas políticas. Y por ejemplo, citar lo que sucede en algunas ciudades de Canadá, como el caso de Montreal, que vinieron a América del Sur a tomar las experiencias, por ejemplo, de Porto Alegre y poder implementar el presupuesto participativo, la audiencia pública, políticas que han tenido muy buena significancia en términos de llevar adelante mejoras en cuanto a la decisión y a la legitimidad de toma de decisiones, y que han sido replicadas en ciudades como Montreal. Uno diría, de Porto Alegre a Montreal, hay geográficamente dispares, una más fresca, otra más cálida, unos que hablan, bueno, el inglés como idioma madre en América del Norte, y otro portugués, y sin embargo han podido replicar una experiencia positiva de participación ciudadana. O el caso que sucedió en Córdoba. La ciudad de Córdoba en Argentina, tomó lo que fueron los modelos de parques bibliotecas que llevó Fernando Haddad, un ex alcalde prefecto de San Pablo en Brasil, o que llevó Claudio Fajardo en Medellín, en Colombia, que tenían que ver con reconstruir los tejidos sociales a partir de la formación informal y generar ámbitos colaborativos de participación, de gobernanza, para poder, en cierta forma, contrarrestar los flagelos y acercar igualdad en los territorios. Y Córdoba lo tomó a esos dos modelos, tanto de Medellín como de San Pablo, y lo replicó a nivel local, llamándolo parque educativo en la gestión de Ramón Mestre, en el momento que a mí también me tocaba ser funcionario de su gobierno, como bien hacías mención, Vania, entre 2011 y 2019. Independientemente de las ciudades, en América del Sur la democracia ha sabido construir políticas que tienen que ver con la participación. Por citar algunas, pueden ser reconocidas las audiencias públicas, las asambleas públicas, las consultas populares, los centros de participación comunitaria, centros vecinales, presupuestos participativos, juntas de participación, etc. Y también instrumentos y canales de participación. Ahora bien, uno de los interrogantes que surge de todo esto, que quedaría muy bonito de decir, che, en América del Sur, qué bien cómo desarrollan políticas de participación, cómo participa la ciudadanía, cómo los gobiernos abren las orejas, abren los brazos y se acercan de manera precisa a escuchar y a poner en práctica lo que el ciudadano pide. Qué bien que suena todo, pero en realidad hay interrogantes a todo esto. Ahora bien, la participación ciudadana podemos citarlo en América del Sur, como seguramente ustedes en México o Adrián en España o en otras partes del mundo, se generan los interrogantes de decir qué grado de universalidad tiene la participación, qué grado de legitimidad tiene la participación, cómo hacerla legítima para que se materialice en verdadera gestión pública el día de mañana. Alcanza con institucionalizar la participación, y creo que Emiliano hablaba en parte de eso. Sí, hay que institucionalizar la participación para que no quede dispuesta a la voluntad política de un gobierno de turno. Es verdad, hay que institucionalizarla. Pero ¿cómo hacemos para profundizar ese grado de universalidad para que llegue a todos y para que las diferentes brechas económicas, sociales, igualdad, acceso a la información, acceso a la Internet, cosa que sucede en nuestras ciudades, que sucede sobre todo en América Central, América del Sur, la brecha digital, cómo hace para contrarrestar ese grado de participación? Y bueno, me parece que eso es uno de los puntos a tratar de trabajar, y creo que tenemos en este sentido una buena oportunidad. El escenario internacional, en la nueva agenda urbana que plantea las Naciones Unidas, ha convocado a las ciudades a ser actores protagónicos. Bueno, esto me parece que es un dato por demás oportuno y por demás relevante. Significa que las ciudades tienen la posibilidad de tratar los problemas que suceden en las ciudades, y que esos problemas no sean tratados por esferas de gobierno que estén por encima de las ciudades, como generalmente pasaba. Ahora bien, esa oportunidad irá acompañada si los gobiernos de América del Sur, de América en general, entienden la necesidad de trabajar y apostar a procesos participativos, a institucionalizar los canales de participación y a establecer la famosa gobernanza para acercar las posiciones tanto del sector público como del sector privado,
que puedan, en definitiva, legitimar esa toma de decisiones que surjan más bien desde abajo hacia arriba, y exponer ciudades que entiendan a la participación no como una herramienta de marketing que queda muy bien en las plataformas de gobierno, sino como una necesidad de construir ciudadanía, como decía Carlos, pero sobre todo de poder construir ciudades mucho más amigables, ciudades mucho más cercanas, como plantea Carlos Molina, y que también era un punto a acercar, esto de las ciudades de cuarto de hora. ¿Cómo se van a pensar las ciudades si no hay participación? ¿Cómo se van a pensar las ciudades si el vecino no puede no solamente comentar, trasladar sus inquietudes, generar sus ideas, generar sus propuestas, si los gobiernos no las van a escuchar, no las van a tomar, procesar e intentar llevar adelante? Creo que en este nuevo escenario internacional, la democracia tiene nuevamente una oportunidad para democratizar, valga la redundancia, los mecanismos de participación ciudadana. Así que creo que de ese lugar y de ese sentido podemos analizar y tratar de sumar conocimientos y experiencias que han servido y que han posibilitado que al fin y al cabo los vecinos y vecinas puedan vivir mejores en sus ciudades. Simplemente eso, y después, bueno, seguiremos atentos a cualquier pregunta o consulta del panel. Gracias, Jaime. Pues sin duda, la verdad, América del Sur está poniendo el ejemplo porque pues están instrumentando sus posibilidades de participación ciudadana más que América Central y América del Norte, ¿no? Aunque nosotros seamos, digamos, pues los que más tiempo llevamos ejerciendo estos derechos, pero insisto, sin realmente haberlos, sin utilizarlos, ¿no? Bueno, ya, no voy a abundar más yo en mi polémica, me guardo para más tardecito. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Janina Welp, de la Red de Politólogas e Investigadora del Centro de Estudios sobre Democracia Albert Hirschman, de Suiza, y ella nos va a hablar sobre los desafíos de los instrumentos de participación ciudadana en las democracias, todas, de América Latina. Muy complementario a lo que tú estás diciendo, pero pues ella va a hablar sobre toda nuestra región. Sin más, quiero, antes de cederle el uso de la voz, también quiero darles una semblanza de la doctora. La verdad es una súper especialista en el tema, insisto, también de participación ciudadana. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Es licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social, ambas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo la habilitación con la Venia Legendi en Estudios Latinoamericanos, es una experta, por la Universidad de St. Gallen, Suiza. Es cofundadora, insisto, de la Red de Politólogas. Actualmente se desempeña como investigadora senior en el Centro de Estudios sobre Democracia Albert Hirschman en Ginebra, Suiza, donde funge como coordinadora editorial de la Agenda Pública. Entre 2016 y 2019 fue codirectora del Latino American Zurich Center en la Universidad de Zurich. Y bueno, entre sus principales líneas de investigación se encuentra justamente la participación política, temas sobre el que ha publicado libros, artículos y títulos de libro. Su último monográfico se denomina Todo lo que necesitas saber sobre las democracias del siglo XXI. Voy a hacer todo por conseguir esa obra y obviamente que me la puedas firmar, autografiar. Y su última coedición de Politics of Recall Elections, editado por Palcrave del 2020, o sea, es una edición súper reciente. Sus artículos han sido publicados en varias revistas como International Political Science Review, Democratization, Perfiles Latinoamericanos, Revista Española de Ciencia Política, Journal of Politics in Latinoamérica y Revista Mexicana de Sociología, entre otros. Obviamente es una mujer conocida a nivel mundial por publicaciones y pues un referente necesario para saber hacia dónde nos encaminamos sobre la participación ciudadana. Sin más, pues un gusto, doctora Janina, que nos acompañes y te cedemos el uso de la voz. Pues muy bien, muchas gracias, Vania, por tus palabras también. Un honor estar aquí con los colegas, compartiendo este espacio de reflexión.
tenemos 10 minutos y el tema es realmente muy amplio, así que en este momento no sé bien ni por dónde empezar. Porque antes de ir al punto en el que me iba a centrar, yo teníamos pensado centrarme en mecanismos de democracia directa a nivel nacional, lo que dialoga mucho con lo que introdujo Carlos. Quisiera hacer un comentario sobre lo que decía Jaime en relación a la participación a nivel local, que creo que seguramente nos dará para seguir un debate amplio, porque como digo, tenemos poco tiempo y son muchos temas, pero quisiera hacer un comentario breve que no sé si apunta a que tenemos una disidencia o a que es una cuestión de matices, ¿no? Y lo quisiera dejar sobre la mesa. Porque si bien coincido con que América del Sur ha sido planteado como un laboratorio de la innovación democrática, en particular con el caso de Porto Alegre, yo creo que ha sido sobreestimado el efecto de esa participación ciudadana, y que nos invita más bien, en particular me refiero a la llegada de un gobierno que, independientemente de nuestras preferencias ideológicas a derecha o izquierda, me refiero al gobierno de Bolsonaro, tiene un perfil claramente dirigido, o sea, con tendencias autoritarias y orientado a desarmar toda esa participación ciudadana. Entonces, si teníamos una expectativa de que la participación ciudadana contribuía a crear capital social y a fortalecer la legitimidad, lo que nos tenemos que preguntar es cómo ocurrió semejante cambio en Brasil con respaldo popular. Entonces yo creo que coincidiendo en el fondo, por eso digo, no sé si es cuestión de matices o de yo creo en la participación ciudadana, soy una convencida, me parece que igual que ustedes, con que hay un potencial para la construcción del capital social y la legitimidad, pero creo también que no cualquier participación ciudadana nos vale. Y en este sentido, no sé si pequeña disidencia también con Carlos sobre tu conclusión final. Yo creo que la consulta del 2021 nació fallida, en base a tus mismos argumentos, y no hay forma de rescatarla. Entonces, en cuanto a la participación local, y ahí Adrián hará su aporte después, creo que ha sido sobreestimada, que tiene un potencial, pero ese potencial merece ser pensado y revisado a la luz de lo que realmente puede dar. En un doble sentido. Creo que sí, sin duda, el sostenimiento en el tiempo puede ser un indicador de aceptación por parte de la ciudadanía de unas buenas prácticas, y Montevideo seguramente es un ejemplo de esto a nivel presupuesto participativo, pero no es a nivel consejos vecinales, donde se sostiene a base de reformas para sostener una participación que es cada vez más declinante, porque no hay incentivos para participar en una institución que no ofrece realmente a los vecinos capacidad de incidencia. Entonces no solo se trata de aceptación de unas reglas, sino también de esa capacidad de incidencia. Y eso nos lleva a una última cuestión sobre la participación local que quisiera mencionar, que creo que Ciudad de México es otro ejemplo por la negativa, que es que ciertos mecanismos de participación ciudadana podrían inscribirse sobre redes clientelares preexistentes. Entonces, sostenimiento en el tiempo de la participación ciudadana puede a veces querer decir sencillamente una especie de barniz democrático participativo de prácticas que no son ni democráticas ni participativas, ¿no? O por lo menos no en el sentido en que creo, compartimos en esta mesa virtual, debería ser, ¿no? Entonces ahí es como, digo, ¿no? Creo que seguramente será más una cuestión de matices, e invitar a profundizar un poquito más sobre qué instituciones. Ahora, volviendo a los mecanismos de democracia directa, que creo que es como un tema candente ahora en México a raíz de esta consulta, y adhiero mucho a lo que señalaba algunos de los efectos que mencionaba Carlos, también me sumo a esta cuestión de ver que o sea, si bien hay particularidades en México, diría que ahí sí que se suma muy bien a unas tendencias regionales, ¿no? Y ahí yo tenía como un mapeo que quisiera hacer rápidamente. Es decir, si nos vamos hacia atrás y planteamos, bueno, primero, rápidamente para quien no esté familiarizado con los mecanismos de democracia directa. Se definen como tales a mecanismos que permiten decidir mediante un voto individual, o sea, según el mismo modelo que el de la participación electoral convencional, tomar una decisión en las urnas. Un votante o un elector, un voto. Pero tenemos otras diferencias o matices interesantes de hacer en su tipología, que es, hay mecanismos obligatorios
que son aquellos que deben convocarse porque la Constitución así lo establece. Por ejemplo, se hace una reforma constitucional y obligatoriamente debe ser ratificada en un referéndum por la ciudadanía. México no incluye este mecanismo. Argentina tampoco. Brasil tampoco. Sí lo incluye Uruguay y lo utiliza con cierta frecuencia. Y lo incluyen también otros países de la región con distintas... Yo creo que es un mecanismo muy potente para mantener cercanas las preferencias ciudadanas y las acciones de las autoridades, porque obliga justamente a ratificar reformas constitucionales que normalmente tienen bastante peso. Y por otro lado, o sea, además de obligar en sentido estricto, lo que hace es alimentar un debate necesario. O sea, las autoridades saben, los representantes saben, que no pueden aprobar una reforma constitucional sin hacer antes un ejercicio de información pública, porque esto no termina con el Congreso, o no termina con una constituyente, ¿no? La ciudadanía va a tener que ratificar ese voto. Ese es el modelo suizo también, una institución muy potente. Otra institución muy potente es la de activar mecanismos desde abajo, por recolección de firmas, que sí está regulado en México, y como bien mencionaba Carlos, en los 3 intentos previos de activación fue rechazada por la Corte porque era inconstitucional. Este mismo mecanismo está regulado en muchísimos países de la región en este momento, incluyendo Colombia, que tuvo su consulta anticorrupción en 2018, incluyendo a Venezuela, que ya no es un país democrático, digamos, pero donde ha habido intentos de activar este mecanismo, incluyendo a Ecuador, a Costa Rica y a otros más. No así Argentina, Brasil, por ejemplo, no lo han incluido y está probablemente en la agenda de reforma constitucional chilena que se viene. Otro mecanismo muy poderoso que tiene distintas dimensiones. Reuniendo firmas se puede promover una reforma constitucional, se puede derogar leyes o se puede proponer leyes. Esto funciona en Uruguay y yo creo que sin ser un mecanismo activado con una frecuencia muy alta, es un mecanismo que ha sido muy potente también en Uruguay, explicando sus altos niveles de aceptación de la democracia. La ciudadanía no pierde su voz y su capacidad de incidir entre periodos electorales, ¿no? No solo elige a sus autoridades, sino puede decir no a una ley o puede decir sí a algo que los representantes no están teniendo en cuenta. Y tenemos el tercer mecanismo, que es el de la activación desde arriba por el presidente. Y este es el que ha dominado en la región. Ni en Uruguay, ni en Suiza, que son nuestros países que podríamos tomar como modélicos en el ejercicio de los mecanismos de democracia directa, permiten al presidente activar este mecanismo. ¿Por qué? Porque el presidente ya tiene otras competencias que entran en el juego con la legislatura. Entonces no se le otorga este poder. En cambio, lo que vemos es que en la región, quienes más activan este tipo de mecanismos son los presidentes. Y lo estamos viendo una vez más con la experiencia mexicana. Entonces esto es muy problemático, ¿no? Porque no sirve como un mecanismo de compensación, sino que introduce un nuevo desequilibrio. Entonces ahí quisiera hacer un comentario también, porque como decía, y esto creo que ocurre, ahí es interesante ver la experiencia de México a nivel subnacional, ¿no? México fue el último país de América Latina en regular en su constitución mecanismos de democracia directa, a partir de la reforma de 2012. Sin embargo, casi todos los estados lo habían hecho, y creo que se completa en 2016 con la reforma de Nueva León, ¿no? Más allá de las leyes de participación ciudadana, todos los estados mexicanos tienen incluidas o iniciativas ciudadanas, o revocatorias de mandato, o otro tipo de mecanismos. Algunos incluso lo han introducido y lo han luego derogado, ¿no? Como es la experiencia de Yucatán, y creo que Oaxaca también, hay algún caso más, pero sin embargo prácticamente no se usan, y sobre todo no se activan los que dependen de la ciudadanía. Entonces a nivel de los estados nacionales en América Latina, volviendo al escenario latinoamericano, hace unos 4 o 5 años, con unos cuantos colegas, empezamos a preguntarnos por qué la ciudadanía no los activa. Y las explicaciones que se ponían sobre la mesa con mayor frecuencia eran porque la ciudadanía los desconoce, porque no hay capital social, porque no hay capacidad organizativa, ¿no? Entonces en un momento decidimos, y acá el aporte de Cisca Raventos en Costa Rica fue fundamental, abriendo la puerta, ir a mirar si realmente era así. ¿Realmente era así?
Y Cisca Raventós, en su estudio de Costa Rica, descubrió que no, que había unos 50 intentos de activar iniciativas ciudadanas que morían, algunos porque sí, no podían terminar de recolectar las firmas, pero un número importante, unas 30 por lo menos, porque las cortes constitucionales decían que el tema no estaba permitido, como es el caso de México con las consultas que citaba Carlos, ¿no? Que eran temas inconstitucionales. Y esto nos llevó a ver otro tipo de problemas que se veían también en Ecuador, por ejemplo, donde no quedaba claro en el procedimiento si, planteada una iniciativa ciudadana para autorizar la recolección de firmas, primero debía haber una supervisión de la Corte Constitucional determinando si el tema era constitucional o no, o primero debían reunirse todas las firmas y ahí ¿se entiende lo que estoy diciendo? Había la Corte Nacional Electoral y la Corte Constitucional no decidían quién tenía que intervenir primero. Entonces los intentos de activar iniciativas morían en un cajón por silencio administrativo. La Corte le decía al Consejo Nacional Electoral, primero tienen que reunirse el 5 o el 10% de firmas requeridos, y el Consejo Nacional Electoral decía, no, antes de autorizar la recolección de firmas, tiene que decir la Corte si esta solicitud pasa el control de constitucionalidad. Entonces esto nos llevó a ver que, si bien seguramente sí que hay desconocimiento y necesidad de trabajar sobre este ámbito, había otros problemas más serios y previos o paralelos que tenían que ver con 4 con los que quisiera cerrar esta ronda de intervención, que son: el primero, falta de responsabilidad política. Y acá el actual presidente de México lo ejemplifica una vez más. Y no es el único ejemplo, tenemos muchos en la región. La falta de responsabilidad política tiene distintas dimensiones. En el caso de esta consulta, el promover una consulta que sencillamente, diría yo, sumando, como digo, adhiriendo a la lectura de Carlos, no tiene sentido. No tiene sentido porque no hay nada que decidir. Tiene que haber tema en una consulta. Entonces esta viola aspectos de constitucionalidad y de legalidad, etcétera, que ya se han descrito también por otros colegas, Yuri Beltrán, Ana Micaela Alterio, lo han analizado también, pero hay una primera que es incluso política y de sentido común. Cuando hay una consulta, tiene que haber algo que decidir. Entonces, ¿de verdad hay algo que decidir en autoriza usted a las autoridades a, de acuerdo con las leyes, perseguir la corrupción? O sea, no hay nada que decidir acá, no hay nada que decidir. Hay otras formas de la falta de responsabilidad política que tienen que ver, por ejemplo, con no aceptar los resultados. Y solo por dar otro ejemplo, Evo Morales en 2016. Si se hace un referéndum y los resultados son no a la reelección, no hay que postularse. Ya está, terminó ahí. No, no terminó ahí. Como digo, hay muchos ejemplos más. Podríamos hablar largamente de la lista de ejemplos de falta de responsabilidad política. Otra segunda cuestión son las reglas mal diseñadas. Y ahí en México, y esto no depende de Andrés Manuel López Obrador, hay unas reglas muy mal diseñadas. En unos cuantos sentidos. Mencionemos uno, por ejemplo. Las consultas deben hacerse en coincidencia con las elecciones. Si se reúnen las firmas, puede pasar que la propuesta de consulta popular duerma en un cajón durante 2 años y medio, hasta la siguiente elección. Puede pasar eso. Entonces, ¿cómo se puede esperar que la ciudadanía confíe en un mecanismo que tardarán 2 años y medio en poder activar realmente? ¿No? Esto se vio con la consulta del aeropuerto, que reúne todos los déficits, ¿no?, de López Obrador, porque ni siquiera estaba en funciones. Bueno, esto lo hemos analizado, y es un ejemplo emblemático de mal funcionamiento, pero también pasaba esto, ¿no? Había que esperar 2 años y medio a hacer la consulta. Esto hay que reformarlo en México. Tiene que haber unos tiempos acordes a la capacidad de poder tomar decisiones en tiempo y forma que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Lo que comentaba antes sobre el control de constitucionalidad también. Esto, Estamos terminando, Janina. sí. La larga lista de excepciones hacen que un mecanismo de este tipo no sea interesante para la ciudadanía. Una tercera cuestión es las instituciones de control. Tengo muchos ejemplos, pero no tengo tiempo. Creo que lo que acaba de hacer la Corte Mexicana es un buen ejemplo. Ha sobreexcedido sus funciones. No puede escribir la pregunta. Puede decir que sí o que no. No puede escribir la pregunta.
qué va a pasar en el futuro cuando diga que no a otras preguntas. Y sobre todo con un cambio sustantivo como el que se señalaba allá. Y por último, solo por enunciarlo, la formación de la opinión pública, que es otra clave sobre la que tenemos que trabajar y hablar mucho más. Quiero tan solo dejarlo enunciado. Muy bien, Janina. Pues como sabemos que te tienes que retirar y como aquí hubo dos alusiones, no sé si nos permite Adria que rápidamente contesten Jaime y Carlos, o así nos quedamos, como quieran, para aprovechar que todavía... Claro, aprovechemos que esté Janina, claro que sí. Sí, gracias, Adria. Carlos, ¿quieres decir algo? ¿O Jaime? No, yo coincidimos. Adelante, Sin Jaime. lugar a duda, hay matices, Janina. Uno habla de la participación, pero sabemos que hay muchas deudas, y cuando hago mención que si tiene legitimidad la participación, tiene que ver también con eso. Digo, sobre todo en Argentina somos de crear muchos institutos, muchas comisiones, muchos canales, muchos instrumentos, muchas políticas, y luego, bueno, hay que escarbar mucho como para obtener aquellas que realmente lleven adelante esos cambios y esos propósitos. Así que no, coincidimos en ese sentido. Perfecto, Jaime. Carlos. Bueno, lo primero que quisiera decir es que ahora comprenderán por qué se trata de Janina Wald como una de mis autoras preferidas, a quienes leo y estudio con toda dedicación. Son muchas cosas, pero además de lo que Jaime ya comentó y Emiliano, pero quiero nada más subrayar dos o tres telegráficamente. Bueno, lo primero es que queda clarísimo que este tema es un tema no tan nuevo. En el caso de los presupuestos tenemos 30 años, acaba de presentar un libro sobre 30 años de experiencia en Montevideo, pero sí es bastante novedoso, para decirlo de esta manera, y genera discusiones novísimas y asuntos tan densos como los que señalaban mis colegas, Janina lo hizo también, respecto de, bueno, y si todo esto sirve para hacer y construir ciudadanía, ¿por qué estamos viendo lo que estamos viendo en tantos lugares? Citó Brasil, yo me quedo con esa cita muy adecuada, pero hay muchos casos, ¿no? Esa discusión en sí da para mucho y me encantaría desarrollarla, pero menos tengo tiempo porque estoy reaccionando o respondiendo. Solo anoto una cosita más a las que tú comentas, que es un término que acuñó un colega en la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera. Lo cito porque no lo voy a hacer responsablemente, que es el de la colonización de los procesos de participación ciudadana, que podría ser incluso una colonización previa a ser colonizados, déjame decirlo de esta manera, porque efectivamente se crean y al final se ejercen sobre una base de clientelas y de cualquier otra cosa que no es participación ciudadana. Yo te voy a decir, con esto termino, cuando Evania no me dejará mentir, porque estuvimos en esto luchando juntos, esa es la verdad, luchábamos juntos, porque yo decía, a propósito, los dos mecanismos más importantes de participación ciudadana en la Ciudad de México, que los comités ciudadanos no eran ni comités ni ciudadanos, y era emblemático, ¿no? Ahora se han vuelto una cosa peor todavía, luego lo hablamos. Y el presupuesto participativo, pues tampoco era tan presupuesto, porque tenía un subejercicio del 60%, y tampoco era tan participativo, porque claro, con este efecto de demostración no superábamos nunca se ha superado el 4% de participación cuando va solito, además de que es otra mecánica muy diferente a la brasileira, pero bueno, señalo esto nada más. Y muchas otras cosas que me quedan en el tintero porque sobre temas de la experiencia mexicana y de otras latitudes, pero aquí me quedo con esto por lo pronto. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo nada más reaccionar, Janina, para que tú ya des tu última reflexión final, abonar a lo que decía Carlos. En la Ciudad de México, o sea, es clientelismo puro, ¿no? Lo que se ejerce en cuanto a la participación ciudadana debería de ser. Y sobre el presupuesto participativo, decir que únicamente el 9%, recuerdo nada más, el 9% de los proyectos de presupuesto participativo se ejecutaban. El resto, por una u otra razón, se quedaba a la venia de las delegaciones hoy alcaldías. Entonces, esos instrumentos sencillamente no sirven. Y obviamente los presupuestos que se hacían eran los que decidían al final del día los delegados.
así de cruel y de real la participación ciudadana en la Ciudad de México. Adelante, Yanina, por favor. Pues sí, yo agradecerles y desear que, bueno, que este sea un intercambio de otros que sigan. Me parece muy rico el espacio, creo que es muy importante discutirlo de esta manera también, porque lo que no se puede hacer es justamente porque funcionen mal algunas prácticas, y muy mal, es perderlas, ¿no? Entonces la forma de defenderlas es discutiéndolas para reforzarlas, porque ahí está también el gran riesgo, donde creo que estamos todos compartiendo por completo la convicción de que la participación ciudadana es fundamental para la democracia, hay que ampliarla y hay que profundizarla. Entonces no hay que dejar que este tipo de malas prácticas perviertan esta idea, ¿no? Entonces con eso me gustaría cerrar, y les deseo un gran evento y espero volver a verlos pronto. Solo déjame decir que ese es justo el sentido de mi conclusión sobre la reforma, la consulta popular el próximo año, ¿no? Es un desastre, pero hay que hacer algo frente a ello. Nada más, perdón. Adria, ¿quieres decir algo antes de que se vaya Yanina? Adelante, por favor. No, estoy muy de acuerdo con las reflexiones que ha hecho también sobre el tema de sobreestimar, ¿no?, la participación, que a veces que comentaba que es cierto, ¿no? Que a veces también se ha esperado que es como la solución mágica, pero también, claro, hay que pensar en qué recursos se han puesto, ¿no?, sobre la mesa. El ejemplo que estáis dando sobre el presupuesto es clarísimo, ¿no? No se puede esperar que una política limitada, que además luego no se ejecuta, que no hay evaluación, pues obviamente que sea transformadora. Y lo del clientelismo igual, muy de acuerdo que desgraciadamente en muchos casos se han reproducido estos fenómenos, ¿no? Y es una lástima, ¿no?, de que se perviertan estos mecanismos que deberían ser eso, efectivamente, de profundización democrática, que al contrario se van para partidizar o para crear esas clientelas, que es una lástima. Y bueno, en todo caso, muy de acuerdo con el mensaje de conclusión de que hay que hacer la crítica, hay que evaluar fuertemente y mejorar sobre la marcha y no hacer un borrón total, ¿no? También muy interesante la reflexión sobre el caso de Brasil, ¿no?, que es cierto que el país paradigmático donde empezaron muchas prácticas de participación de la sociedad civil tan fuerte, que pese a eso, pues y como he dicho justamente, la parte en ese caso más reaccionaria, digamos, el tema tan autoritario, ¿no?, tan vertical versus lo horizontal, tan verticalizado, es decir, no tanto quizá lo más de derecha a izquierda, pero en el tema este de autoritarismo y de vertical, ¿no? Y bueno, pues es para pensarlo, ¿no? El caso de Brasil también seguramente, pues probablemente muchos de estos mecanismos se han esclerotizado, ¿no?, digamos, justamente por tantos años, en algunos casos donde se pueden ver más, y también pues eso, la limitación que tienen a nivel nacional de experiencias más locales, igual más en lo local que a nivel pues nacional. Hay tendencias de polarización, de redes sociales, de medios que están muy por encima y que seguramente pasan por encima de estas pequeñas experiencias. Gracias, Adria, por tus reflexiones. Muchas gracias, Yanina, por acompañarnos. La verdad es que, ya ves, pusiste los granitos para las primeras reflexiones, debate, pero te deseamos mucho éxito y esperamos pronto volvernos a encontrar en otro webinario. Muchas gracias. Un gusto, adiós. Gracias. Y bueno, muchas gracias, Adria, por permitirnos hacer este pequeño ajuste en la agenda, pero creo que valía muy bien la pena. Y bueno, pues ahora te vamos a ceder el uso de la voz para que justamente con todas estas reflexiones tú pues vayas concluyendo o nos vayas dando un poco luz sobre cuáles podrían ser las propuestas, las opciones para obviamente fortalecer la participación ciudadana. Y bueno, pues como con el resto de nuestros invitados especiales, tú vas a exponer lo que son las perspectivas y alcances globales de las iniciativas del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Pero antes de que nos des tu participación, pues también quiero brevemente señalar un poco tu semblanza. Adria es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra. Tiene un máster en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario de la Fundación Ortega y Gasset. Tiene una especialización en Comunicación con experiencia e investigación sobre campañas electorales, asesoría política, estrategia política y democracia participativa. Actualmente, Adria es el coordinador global del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa con sede en Barcelona.
El Observatorio Internacional, entre sus múltiples actividades, pues es una red internacional de gobiernos locales y centros de investigación que busca promover la democracia participativa y las innovaciones democráticas a nivel local. Por esta razón, y obviamente insisto para que pues, nos ayudes a dar luz sobre cómo fortalecer la democracia participativa, pues te cedemos el uso de la voz. Gracias, Adria, también por acompañarnos. Muchas gracias, Vania y colegas, por la invitación y por organizar este webinario tan interesante, que bueno, yo creo que es buena señal porque se están organizando muchos, y justamente en México ya no es el primero, es decir, ya ha habido varios encuentros así, y eso es buena señal, ¿no? Que se discuta sobre un tema que esté de actualidad, es una buena señal, aunque sea porque las cosas no funcionan tan bien como deberían, pero creo que es un buen indicativo de que hay un interés, hay una voluntad de trabajar sobre el tema. Como comentabas, el trabajo del OIDP, el Observatorio Internacional, que está muy ligado a CGLU, a ciudades y gobiernos locales unidos, es decir, nosotros trabajamos mucho desde la perspectiva local, porque tenemos un poco, digamos, en nuestra perspectiva, es la idea que desde lo local, también lo subnacional, no solamente los municipios, pero son los gobiernos más de proximidad a la ciudadanía y por tanto hay esa mayor facilidad, que es cierto que las políticas nacionales a veces realmente son de tan gran abasto que es más complejo, ¿no? La participación directa, y en cambio pues en lo local, en los barrios, en las colonias, en las ciudades, pues está mucho más la proximidad entre los electos y los gobiernos y la ciudadanía. Así que nos gusta mucho trabajar más en lo local porque es la perspectiva esta. Y obviamente un poco pues lo que hacemos es eso, intercambiar experiencias, y un poco también Jaime lo comentaba antes, ¿no? Es decir, cómo experiencias que han surgido en países sirvan de inspiración para otras, ¿no? En ciudades de otras ciudades. Y como también señalaba, obviamente no se trata de replicar y copiar exactamente, porque obviamente el contexto institucional, cultural, económico, socioeconómico de los países es diferente. Incluso en México, pues el modelo de gobernanza de Ciudad de México seguramente no es el mismo que el de una pequeña localidad de Yucatán, por ejemplo. Es decir, obviamente hay contextos distintos. Y yo creo que es importante entender que los mecanismos y los sistemas de gobernanza no se pueden copiar absolutamente sin tener en cuenta el contexto. Pero eso no impide que puedan servir de inspiración, y un poco lo que intentamos es esto, inspirarnos a través global para ver pues, qué iniciativas y qué experiencias tenemos pues, para mejorar esta democracia, y siempre con la idea esto, ¿no? De lograr que la ciudadanía se implique más. Mucho, el tema de la participación, nosotros lo ligamos mucho al concepto de confianza, es decir, cómo lograr esta, ¿no? Que en muchos sitios hay una gran desconfianza hacia incluso más allá de los políticos, hacia la política en general, que eso es peor todavía, ¿no? Es decir, y aquí, bueno, sería un debate mucho más largo, mucho más intenso, ¿no? Pero hay esta sensación de desafección hacia lo político, hacia la política, de no querer interesarse, ¿no? Que, bueno, también Janina ha hablado un poco de eso, de por qué la gente no participa. Es uno de los temas que intentamos ver, y un poco lo que pensamos es cómo utilizar o pensar qué mecanismos, qué formas podemos lograr para que la ciudadanía intente participar de forma activa y volver a conseguir esta confianza hacia las instituciones, ¿no? Hablabais también antes de fortalecimiento institucional y fortalecimiento democrático, y creo que es muy importante esto, ¿no? Y más eso en el contexto actual de mucha polarización, de mucho, en fin, en redes, que igual pensábamos al principio que serían unos puntos de diálogo, al final vemos que son más puntos de disputa y de polarizar más y de enfrentarnos más que realmente puntos de diálogo, que un poco igual tiene relación con el tema del digital, que también comentabais antes, de si el digital puede ser o no una oportunidad, ¿no? Entonces, sobre experiencias, sí me gustaría destacar un par o tres de experiencias. El tema de presupuestos ya ha salido bastante, el tema de presupuestos participativos. Creo que también es importante ver eso, ¿no? Cómo empezó en el sur global, en Porto Alegre, en un contexto igual que luego, si vemos un poco, pues tenía un poco más de relación en un alcalde que estaba en minoría y buscaba una forma de legitimar sus presupuestos. Fue un poco el origen de y también la lógica mucho de redistribución, ¿no? En Porto Alegre, una sociedad pues, con muchas desigualdades, y el objetivo un poco del presupuesto era, incluso más que la participación, allí sí que era el tema de la redistribución, de lograr pues, que las clases populares pudieran tener un mecanismo para lograr más redistribución. Pero ahora vemos que es un mecanismo que está en todos los países del mundo prácticamente, y en países del norte, en Estados Unidos, en Europa. Ahí sí que es la lógica más de microurbanismo, o más la lógica de la participación, ¿no? Es decir, vemos los dos elementos, antes decías participación ciudadana, que no hay ni participación ni ciudadanos, pues en presupuestos hay participativos, la lógica esta de la parte del dinero y la parte de la participación. Yo creo que en todo caso es una experiencia interesante.
Igual la tendencia actual es mucho ir hacia lo temático, es decir, hay muchos presupuestos participativos, por ejemplo, orientados hacia los jóvenes, o mucho, por ejemplo, el tema del cambio climático también, es decir, creo que puede ser una herramienta interesante yendo hacia lo temático. Y en el caso de los jóvenes, en las escuelas también, hay muchos países que se hacen presupuestos participativos en las escuelas, creo que es una herramienta muy interesante para el aprendizaje, la participación, el aprendizaje democrático, que también es otro de los temas que me gustaría insistir mucho, que es en la participación. La democracia al final es algo que aprendemos a lo largo de la vida y por supuesto es muy importante empezar en la educación, ¿no? Es decir, nunca terminamos de aprender, pero obviamente la base debe ser en la escuela, en los institutos, en la universidad también, ¿no? Es decir, la importancia de empezar a aprender y a estudiar en democracia, y se aprende ejerciendo la democracia. Es decir, es la mejor forma de aprender es que la gente, los jóvenes conozcan sus derechos, sus leyes y que la ejerzan. Así que también es muy interesante todos los instrumentos de participación para niños y para jóvenes. Y nada, sobre el tema de presupuesto, pues un poco los elementos, puntos claves yo creo que serían eso, ¿no? El tema de los temáticos, creo que es muy importante el tema de, bueno, es lo que decía antes de la ejecución, que obviamente si no se ejecuta lo que la gente vota, pues obviamente pierde totalmente la confianza y la gente no participará más, ¿no? Es decir, los puntos básicos, y es muy ligado el tema de las expectativas. Tú tienes que jugar bien con las expectativas de la ciudadanía. Tú ofreces un mecanismo muy ambicioso y luego realmente no vemos que transforma la realidad, pues obviamente va a fracasar este mecanismo. Si empezamos con mecanismos igual menos ambiciosos, pero más realistas, ahí realmente se puede ir construyendo más la confianza y la solidaridad. Así que yo creo que es muy importante, cuando planificamos políticas de participación, pensar muy bien las expectativas que tenemos y si realmente podremos garantizar esas expectativas que se ofrecen a la ciudadanía, ¿no? Otra práctica creo que es muy interesante y que está bastante de moda actualmente, ¿no? Es el tema de las asambleas ciudadanas o jurados ciudadanos que empezó en Estados Unidos, que es el tema de, por sorteo, seleccionar a un grupo de personas representativas, diferentes edades, de género, de diferentes categorías socioeconómicas, para discutir sobre un tema, ¿no? Y hay casos muy por ejemplo, en Irlanda hubo uno a nivel nacional sobre el tema del aborto, que fue muy interesante, un país muy católico que había tenido el aborto prohibido, y a través de una asamblea ciudadana, pues finalmente se llegó a un cierto de acuerdo, ¿no? Y es la idea un poco de la deliberación, que probablemente en otras formas, por ejemplo, en los referéndums no hay tanta deliberación, es más decisión, pero no hay tanta la parte y creo que la parte deliberativa es muy interesante, y estas iniciativas también sobre el tema de cambio climático, que al final estamos pidiendo que la ciudadanía cambie sus habitudes, sus formas de consumir, de producir, pues es muy interesante el tema de estas asambleas ciudadanas, que obviamente la parte más frágil es que obviamente al ser un sorteo de grupos pequeños, obviamente no son grandes proyectos que afectan a mucha parte de la población, pero sí que es muy interesante, yo creo, para el tema de la deliberación, de evitar la confrontación, yo creo que son experiencias pequeñitas, pero que pueden ser muy interesantes a tener en cuenta en el futuro. Sobre el tema del digital, también, bueno, me voy a repetir un poco, pero creo que es muy interesante, pero tiene para mí los dos grandes límites, el tema de la brecha digital, que ya se comentó antes, que obviamente pues una gran parte de la población desgraciadamente no tiene o ningún acceso o menos acceso, es decir, tiene menos datos, no hay un ordenador por casa, obviamente es muy limitado, como hemos podido ver ahora con el confinamiento de la pandemia, y el tema de la deliberación también. Yo creo que siempre lo presencial realmente es mucho más fácil para discutir, para hablar, para vernos a los ojos. Aunque bueno, aquí estamos unos cuantos y nos vemos también, pero obviamente nunca es lo mismo, para un grupo más mayor de gente es más complicado. Así que para mí la gran limitación del digital es el tema de la brecha y el tema de la deliberación, del debate, que siempre presencialmente es muy interesante. Pero por contra, la parte positiva yo creo que es la parte de la transparencia, es decir, tener plataformas digitales ayuda muy bien a compartir la información, que la gente vea la información, a hacer un poco el seguimiento de si ha habido varios debates, seguir las ideas. Es decir, yo creo que es muy interesante en términos de transparencia, de seguimiento de los procesos y de información, y obviamente también de llegar a ciertos públicos que igual pues no tienen la costumbre o las facilidades de ir a reuniones físicas, así que también creo que es muy interesante pero siempre con la idea de la hibridación, de combinar lo digital con lo presencial. Yo creo que ahí la clave es encontrar ese equilibrio entre las dos, entre la participación presencial y la participación online. Y nada, solo para terminar, algunos elementos más que creo que son muy importantes, y el tema de la inclusión también, es decir, cuando pensamos en la participación es muy importante la inclusión en términos de tenemos que lograr que todos los diferentes sectores de las comunidades participen, es decir,
uno de los riesgos, también yo creo que es un poco en la línea de Janina, ¿no? Que muchos mecanismos típicos de esos de consejos ciudadanos o consejos de barrio, al final el problema es que siempre es la misma gente que participa, mismo perfil de personas, ¿no? Más activista o más o gente que tiene más tiempo libre o más facilidades, más capital cultural que participa, ¿no? Entonces es muy importante cuando diseñamos procesos de participación pensar en la idea de la inclusión, es decir, ir a buscar a la gente joven, pero también mayores que viven solos, también a personas con discapacidad. Y eso implica, pues, desde cuando organizamos reuniones, pensar en a qué horas lo hacemos, la gente puede venir o no puede venir. Si, por ejemplo, pensamos en tener guarderías para si pueden las familias que puedan venir, que puedan tener cuidado de sus hijos, pensar en las personas con discapacidad, pues pensar en canales específicos, ¿no? Para llegar a estas personas. Y también la idea de ir más allá, es decir, no solo hacer una reunión en sitio y esperar que la gente vaya, sino ir a buscar a la gente. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, pues organizar encuentros en los mercados, en los barrios, en las escuelas, es decir, ir a buscar a personas, a grupos que tradicionalmente no participan y pensar estrategias interesantes para ir a buscar a estos públicos. Luego, el tema de las garantías, que también lo habéis comentado antes, es decir, obviamente cuando pensemos en términos de participación, de mecanismos de democracia, tiene que haber sistemas de garantía que estén claramente definidos y que luego realmente se ejecuten, ¿no? Es decir, y eso, pues, por ejemplo, en procesos de participación se puede pensar en tener un comité de personas aleatoriamente o diferentes partidos políticos. Y es muy importante esto, el tema de las garantías, porque eso es lo mismo con los presupuestos o con otro tipo de, con lo que comentaba Janina también de las iniciativas ciudadanas, ¿no? Es decir, si hay una ley que en principio puede recoger filo, luego no está claro quién garantiza esto, quién tiene que verificar. Entonces creo que es muy importante tener un claro sistema de garantías, tampoco sea una ley muy compleja, pero sí unos sistemas de garantías en cual, pues si algo falla, yo puedo ir a reclamar como ciudadano a estos comités, a estos pues podrían ser, como en México tenéis las contralorías, ¿no? Sistemas de control o de garantía, creo que es muy importante, ¿no? Y finalmente el tema de la planificación y de la evaluación, ¿no? Creo que es todo el tema de la gobernanza y la participación, hay que planificarla de forma transversal, porque al final, cuando hacemos de participación, hablamos un poco de todas las políticas públicas que están realizando en un municipio, en un gobierno estatal o nacional, y creo que la planificación es muy importante, planificar bien con los diferentes grupos de la administración, ¿no? Es decir, si hacemos un proceso, tocará temas de urbanismo, pero tocará temas de medio ambiente, tocará temas de movilidad, pues los diferentes departamentos tienen que estar involucrados, porque si hacemos una consulta sobre un tema y luego los grupos, los equipos no están implicados, luego se crean fricciones. Entonces es muy importante la planificación y la transversalidad a nivel de gobierno en estos planes. Y finalmente el tema de la evaluación, que obviamente es súper importante, y creo que también es bueno que la ciudadanía se involucre en la evaluación, ¿no? En los procesos, tanto, pues, por ejemplo, en presupuestos participativos, en muchas ciudades lo que se hace es que hay comités de ciudadanos que son los mismos que hacen la evaluación, pues efectivamente si se ejecutan o no esos proyectos. En temas de consulta, pues lo mismo, es decir, que haya grupos de ciudadanos o políticos también que se encarguen de la evaluación, y creo que es muy importante. Y nada, mensaje final, pues también un poco me voy a repetir con lo de Janina, ¿no? Pero en ese sentido de la evaluación pensemos en reflexionar sobre lo que tenemos, sin miedo a experimentar, sin miedo a innovar cosas, pero sin miedo tampoco a rectificar, ¿no? Sobre los procedimientos. Y también un poco en la línea que decía, pues bueno, tampoco no es mágico, es decir, no por hacer un proceso de participación mágicamente, pues todo el mundo se volverá mega participativo, la democracia funcionará mucho mejor, porque obviamente todas las personas pues tenemos 1000 cosas que hacer al día, tenemos que ir al trabajo, tenemos que llevar a los niños al colegio, la gente pues tiene un montón de sus necesidades de tiempo, y realmente la democracia requiere mucho tiempo, porque requiere reuniones y eso es tiempo, y es complejo, ¿no? También es otro tema a reflexionar, si realmente igual habría que pensar en fórmulas de reservar un tiempo, pues igual que hay tiempo, ¿no? Pero reservar para participar políticamente, pero bueno, es complejo, es decir, no por abrir buenos canales va a haber mucha participación, pero en todo caso es importante que la gente tenga estos canales, porque si no existen, pues realmente es un problema. Es decir, creo que es importante que existan los canales, que estén allí, ir a buscar a la ciudadanía, y bueno, igual no participará muchísima gente, pero que esté allí ya es una fortaleza del sistema democrático. Y bueno, ir pensando conjuntamente pues cómo lograr que la ciudadanía participe y involucrar pues formas de participación más así de democracia participativa, combinarla con la democracia institucional. Yo creo que ya he hecho un buen repaso de todos los temas, y bueno, en todo caso
a disposición si hay más preguntas o para el debate. No, pues muchísimas gracias, Adrià Duarte, por la verdad, por todas tus reflexiones. La verdad es que de cada una de ellas hay que trabajar. Yo simplemente comentarte que sí, efectivamente, en la medida en que la gente no vea que es creíble su participación o que esta no tiene resultados tangibles, pues se va decepcionando y participa menos. Y si a eso le sumamos, obviamente, el nivel de clientelismo que hay, insisto yo, en lugares como México, pues se complejiza más. Señalar simplemente, por ejemplo, ahora cuando tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión de Participación Ciudadana junto con Carlos, fuimos, entre varias de las propuestas que hicimos y reformas a la ley, fue crear un órgano técnico dictaminador justamente que estuviera en las delegaciones o alcaldías, conformado por especialistas, por universitarios, por gente de la propia delegación y por los ciudadanos para ver para que únicamente se aprobaran los presupuestos viables y de manera unánime se votara por insisto, los proyectos que fueran posibles de ejecutar. Ahora lo transformaron, nos quitaron ese órgano técnico y se lo dejaron como la última decisión al Instituto Electoral. Yo tengo mis asegúnes sobre esa reforma. Yo obviamente, pues, hubiera apostado por la que nosotros hicimos, pero sí se necesita generar incentivos para que la gente participe, porque pues evidentemente están los mecanismos, están los instrumentos, pero es muy, muy inalcanzable. Entonces, pues es algo que se tiene que trabajar mucho. Hablo, insisto, por México. Hay varias preguntas que llegaron, básicamente me parece que fueron de Maribel y ahí hay un poco un chat, que ahorita vamos a leer las preguntas y más bien le voy a pedir a Maribel que las diga ella directamente, pero yo sí quiero aprovechar porque también me hice mi tarea y tengo dos preguntas para ustedes, obviamente como especialistas y básicamente son en términos tecnológicos. ¿Cuál es su opinión sobre las plataformas de participación ciudadana ya existentes en muchos países? Por ejemplo, en Brasil existe Wikileaks, Blockchain, en Taiwán, Taiwán, o en Madrid simplemente el Observatorio de la Ciudad o el portal Decide Madrid. Estos portales que sin duda posibilitan no solo parlamentos abiertos para compartir opiniones, ideas o sugerencias, o también para dialogar sobre problemas del entorno, sino también para motivar leyes, cambiarlas, votarlas, o ponerlas simplemente en el punto de mira. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque también tengo otra pregunta. ¿No resulta paradójico promover plataformas tecnológicas que motivan la participación ciudadana, pero solo de los alfabetas tecnológicos? Porque pues, obviamente en el caso mexicano, pues hay mucha gente que no tiene ni siquiera acceso a internet y entonces, bueno, pues esto es únicamente para una élite la que puede aplicar y que además para esa élite aplicaría la automatización y control de procesos de información a través del Big Data, por ejemplo. ¿Y quién controlaría eso? ¿Quién controla esa? Pues obviamente los dueños de las plataformas o el propio gobierno. Entonces, esas serían como mis preguntas, que ahorita les voy a pedir que obviamente si pueden las contesten y den de una vez su reflexión final, pero también agregaría las preguntas que tiene Maribel en mente. Adelante, Maribel, por favor, para ya obviamente dar un redondeo. Muchas gracias, querida Vania, gracias por tu invitación. Quiero felicitar a nuestros ponentes el día de hoy. La verdad es que, Vania, generas un espacio de reflexión muy interesante, porque, bueno, todo lo que ha comentado Jaime, Emiliano, Carlos, Adrián y nuestra querida amiga, han estado hablando de cuestiones muy importantes. Creo que, pues bueno, el tema de la participación ciudadana es un tema en el que tenemos que trabajar para generar una cultura, porque creo que es una cuestión cultural lo que debemos impulsar. Hablamos de existir para exigir el respeto incondicional a los derechos humanos, como bien lo comentó Emiliano, pero ¿cómo lograr esa cultura? ¿Cómo lograr esa cultura en la que la ciudadanía conozca sus derechos humanos primeramente, para después exigir a través de la ciudadanía el respeto incondicional a esos derechos humanos? Y bueno, pues también a mí me gustaría también enfatizar el tema de la digitalización. Creo que la digitalización puede ser un parteaguas precisamente que impulse esta participación ciudadana, obviamente cerrando esas brechas
que existen en este sentido, pero creo que el Internet facilita la cultura ciudadana, el Internet acerca a los ciudadanos. Precisamente Adrià estaba comentando un poco de la falta de tiempo en estos momentos. Yo creo que así como se ha hecho esta mesa de reflexión, se podrían hacer mesas de reflexión y se podría generar una participación ciudadana a través del Internet. Y bueno, pues también hablaba mi querida Vania sobre generar incentivos. Yo creo que el principal incentivo que debe de tener la ciudadanía, pues es mejorar el entorno, mejorar las condiciones de vida, y eso es parte de la cultura que se debe de propiciar y se debe de impulsar. Les agradezco. Muchas gracias, Vania, por tu espacio. Gracias, Maribel. Pues empezaríamos la reflexión justamente como iniciamos, contestando nuestras preguntas o simplemente hacer una reflexión final, como ustedes prefieran. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, querida Vania. Bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo, y yo ahora cuando comenté los comentarios de Janina, de alguna manera presenté mis conclusiones. Quiero, sobre lo que expuse, tomar las preguntas que se hacen, y creo, para redondear mi idea, que en efecto el gran desafío es, digamos, lograr experiencias exitosas, que tengan aprendizajes significativos que sean replicables, porque creo que en efecto, bien dice Maribel, y lo dijo antes, si no me equivoco, Emiliano, esto se trata de una cultura, y en la medida en que este conjunto de símbolos, de ideas, de creencias, de prácticas vaya acentuándose, va a ir generando una cultura ciudadana. Definitivamente, si no hay una cultura que le dé sustento, que la nutra, que la potencie, que la anime, pues no va a haber participación ciudadana plena. Entonces, me parece que lo más importante ahora, lo estoy viendo más como un operador de instrumentos y como un activista, que digamos que como un estudioso, es ir a las buenas prácticas, difundirlas, recuperarlas, compartirlas, diseminarlas, casi viralizarlas, aunque el término virus ya no sea tan correcto en esta época digital, ¿no? Darle forma. Y termino en esto antes de dar un último comentario sobre las redes. Yo creo que eso es justo lo que necesitamos hacer. Por eso ya no me dio tiempo de detallarlo. El INE tiene muchas atribuciones concretas que podrían ayudar a que, aun cuando la consulta del próximo año es ya un desastre por la materia, porque como dice Janina, no hay que discutir, no hay una materia realmente, pues se va a realizar. Por lo menos tendría que ser una experiencia en la operación, déjenme rescatar algo, exitosa. Y no va a ser nada fácil, entre otras cosas, porque tiene, desde luego, el INE la atribución exclusiva, por ejemplo, de la promoción de la consulta. Y me temo que van a tener ellos presiones muy fuertes por parte del gobierno, la República específicamente, por meterse a la promoción de la consulta, los partidos políticos, y eso puede ser un punto de conflicto y de otra vez puntos negativos que habría que evitar. Y mi opinión sobre las redes, la verdad es que en general es bastante buena. Incluso les compartiría aquí en Nuevo León, el uso de plataformas digitales. El presupuesto participativo casi exclusivamente se realiza a través de una plataforma digital que trajo el código de acceso libre de CIDE de Madrid, y que la verdad es que ha sido muy exitosa. La gente ahí en el municipio de San Pedro Garza ha tenido resultados impresionantes. Por lo que tú dices, no es nada más abrirlo para que un día la gente vote, sino generar procesos participativos. Ya lo dijeron mis colegas, el tema es la brecha. Si en Suiza decidieron echar para atrás el uso de medios electrónicos, en buena parte de estos instrumentos que en principio supondríamos todo el mundo tiene acceso, por el tema de la brecha, pues imagínense nosotros en qué circunstancia quedamos, ¿no? El tema es ver, desde luego, como dice Jaime, pues combatir esa brecha, desde luego, y buscar maneras de, si no vamos a nosotros a poner fibra óptica por todos lados, por lo menos sí generar nodos o puntos de acceso, que siempre hay alternativas para ello. El único tema es que no todo puede ser online.
en una cultura precisamente democrática, la interacción, el contacto, el juntarnos. Ya sé que ahorita es una bronca eso, pero el contacto humano es fundamental y por lo tanto, acompañados de estas plataformas online o en línea, debe haber offline o in situ. Casi en todos lados ocurre eso, aún usando páginas web para tomar decisiones. Al final y al principio hay un grupo de personas reunidas que trabaja con la sana distancia, si ustedes quieren, pero que se conocen, que se ponen en contacto. Es un tema de civilización, es un tema de cultura, es un tema de personas, entonces no todo puede ser webinars, con perdón de la expresión, ni twitters. Gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Felicidades, Vania. No, pues muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. La verdad, siempre se aprende de ti, como gran experto que eres de la participación ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor, Emiliano. Sí, muchas gracias, maestra. Les confieso que yo preparé algo más grande. 10 minutos me consumió y no quiero que pase lo mismo. Me voy a concretar a decirlo. El derecho humano a la participación ciudadana, todo derecho humano en sí lleva a una dignidad humana. La esencia del derecho humano es generar esa dignidad del ser humano, en su calidad de vida, en su formación, en su desarrollo, en sus culturas, en lo que esté generando alrededor de él, en su comunidad en particular. Y ahí me quiero centrar porque creo que en México está faltando esta concepción de entender el derecho humano a la participación ciudadana. Faltan mecanismos jurídicos que ayuden a generar el cumplimiento efectivo de este derecho humano. En México falta generar, ¿cómo le dices a un ciudadano mexicano que haga ejercicio de su derecho a la participación ciudadana cuando apenas si le alcanza para comer al día, cuando no hay salud, no hay trabajo, no tiene los mínimos básicos? Entonces, creo que aquí falta, es muy importante generar que haya el cambio de electorado a ciudadano. Debemos superar ese concepto de proceso electoral, de representación electoral, de participación política para llegar a una participación comunitaria. Lo que decía Adrián. Adrián, es cierto, es muy cierto generar participación comunitaria para efecto de generarle desarrollo económico al ciudadano, sea del país que sea. Vaya, aquí lo que nos interesa en México es generar una participación ciudadana donde exista esa posibilidad de generar el beneficio y la calidad de vida que todo ciudadano en cualquier país del mundo necesita. Esta sería mi conclusión y con eso yo cerraría. Muchas gracias a todos. Gracias, Emiliano. Pues tú siempre poniendo la parte jurídica, pero tienes toda la razón. O sea, ver cómo hacemos que la ciudadanía, facilitarle a la ciudadanía su participación. Y de entrada sería, como tú bien lo sabes y lo fuimos identificando, es que la gente desconoce sus derechos. Y entonces tendríamos que empezar, como también aquí ya lo dijo Adria, y se ha comentado, motivar desde las escuelas, nuestras juventudes para que sepan de sus derechos y sobre todo de su necesidad de participar en la vida pública, ¿no? Bueno, sin más, queremos cederle el uso de la voz ahora a Jaime Juaneda, por favor, adelante con tu reflexión. Bueno, Vania, muchas gracias. Simplemente, y respondiendo quizás en esa pregunta, sumarle la reflexión final, el tema de la incorporación de diversas plataformas digitales en cuanto a la participación ciudadana, siempre se tienen que ver como un dato positivo, y me parece que hay muchos ejemplos, caso en España que ha replicado en distintos países también, como el caso de una iniciativa ciudadana como Frena la Curva, y en tiempo y en contexto de pandemia me parece que ha sido un caso por demás importante, interesante. Pero volver a lo inicial, todas estas plataformas de participación, bienvenidas sean, pero hay que tener en cuenta y hay que trabajar en achicar esa brecha que hacía referencia de la brecha digital, si no estaremos generando un canal más de participación para un segmento puntual de ciudadanos. No será todo, pero bueno, bienvenido sea siempre que se sume un canal de participación.
Y estas plataformas también, y al margen de esta cuestión más polémica que tiene que ver con la brecha en sí mismo, es saber qué grado de incidencia va a tener. Hay muchas plataformas que se han llevado adelante, como hacía mención recién, con iniciativas ciudadanas, y hay otras plataformas que tienen que ver más de origen gubernamental. Bueno, unas u otras va a depender su éxito, el grado de incidencia. Cuando hablamos de participación, muchas veces escuchamos mucho, mucho palabrerío, mucha exposición, mucha experiencia, pero a ciencia cierta debemos ser conscientes del grado de incidencia que tenga cada uno de los mecanismos de participación. Como reflexión, por ahí, tirar también en el panel un comentario que tiene que ver con los retos que tiene que asumir la participación ciudadana en lo que significará la nueva normalidad. Me parece que la nueva normalidad nos empuja a un escenario mucho más complejo, mucho más desigual, donde las brechas en todo sentido se exponen y van a desalentar en cierta forma la participación. Hay sociedades que son más activas o más que han logrado organización comunitaria a partir de fuertes crisis, pero en general la crisis es como que ha lastimado la participación porque el descrédito, la desconfianza ha machacado y mucho. Por lo cual, ¿cuál será el reto de la participación ciudadana en la nueva normalidad? Me parece que tiene que ser analizado para en definitiva que la participación, como también decía Adrián en un momento, en el caso de Porto Alegre, ojalá sirva justamente para achicar esas brechas de desigualdad y para llevarle la voz a los sectores por ahí más marginados y más vulnerables. Pero bueno, será todo un desafío a seguir de cerca, a analizar y a observar cada paso para ver cómo se comporta la participación ciudadana en lo que todos plantean como la nueva normalidad. Gracias, Jaime. Pues sí, estamos completamente de acuerdo en lo que dijiste, sin más. Adrián, por favor, tu reflexión final. Sí, sobre el tema volviendo un poco atrás, el tema de la digitalización, que veo que es muy interesante porque sale mucho en el debate, yo sí reiterar la misma idea de, obviamente, si tú tienes un contexto comunitario social donde tienes una gran parte de la población que no es alfabetizada digital, no puedes hacer procesos para nada solo digitales. Eso tiene que quedar clarísimo, que lo digital puede ser una herramienta o una estrategia concreta para buscar un tipo de ciudadanos, pero no puedes hacer procesos solo digitales, yo creo que no, claramente, es decir, hay que o combinar o hacer solo digital cosas muy concretas, ¿no? Y ahí insistía en aprovechar lo digital eso para recabar la información, eso puede ser útil, o estrategias concretas, pero evidentemente no como estrategia única, eso seguro que no. Pero el tema de cambiar la cultura democrática me parece súper interesante y muy complejo, porque las culturas cuestan mucho de cambiar, es un proceso a largo plazo y yo creo que en todos los países, en el caso español también hay, es decir, nos gustaría mucho cambiar una cultura democrática, una cultura política que fuera más democrática, que la gente, es decir, fuera más proactiva, más participativa en el sentido de, y no solo de, porque aquí hay mucha tradición se dice, ¿no? De la gente le gusta mucho reclamarse o quejar, pero pasar a lo proactivo es más complicado, ¿no? Y hacer este cambio de una ciudadanía que sea más consciente de sus derechos, también muy de acuerdo con la parte de ligar a los derechos y los derechos humanos, ¿no? Y antes comenté el tema de la educación, que me parece fundamental, es decir, que en todos los niveles de la educación esté todo el concepto de derechos, que la gente conozca sus derechos, los derechos humanos, cuáles son las instituciones del país, que a veces ocurre que una gran parte de la ciudadanía no conoce las instituciones del país, no conoce qué competencias tiene la alcaldía, qué competencias tiene el gobierno estatal. Yo creo que es muy importante, esta educación es muy importante, pero obviamente es algo muy a largo plazo, es decir, haciendo una gran educación cívica no cambiaremos a corto plazo la educación, pero creo que es algo que igualmente hay que hacer, aunque los cambios cuesten años en verlo. Y luego hay que pensar pues otras iniciativas, ¿no? Cómo lograr cambiar la cultura democrática. Yo creo que los liderazgos políticos son importantes y no solo a nivel de partidos políticos a nivel nacional, sino a nivel asociativo, ¿no? Que hay iniciativas de la sociedad civil, creo que es muy importante, desde también el periodismo, en el mundo, es decir, yo creo que hay diferentes sectores de la sociedad civil más partidos políticos, creo que es muy importante
que sean conscientes de la necesidad de empoderar a la ciudadanía y evitar reproducir todos los temas de dinámicas clientelares y que realmente estén defendiendo una ciudadanía más empoderada, que trabaje más, que tenga más, pues que conozca sus derechos y que sea más proactivo. Y en todo caso me parece un debate súper interesante el de cómo pensar los cambios de la cultura democrática, que es complejo y es a largo plazo, pero bueno, creo que seguro que desde el derecho y las instituciones hay mucho que hacer, y eso, desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, pues hay mucho trabajo en reflexionar, en divulgar información, en compartir información, y a veces, pues bueno, cambios en la cultura pues se producen en procesos concretos, ¿no? Hay momentos que hay una crisis y que, bueno, pues implica unos cambios en un país, y yo creo que es aprovechar estas oportunidades, estos momentos. Y también decía, por ejemplo, el caso de Jaime que comentaba de Frena la Curva, pues es una iniciativa como esta, es muy interesante, y eso, en momentos de crisis o en momentos concretos, pues es muy importante que estas iniciativas sean fuertes y no perder estas dinámicas, ¿no? Y bueno, largo plazo, educación y cambios institucionales, y a corto plazo, pues eso, aprovechar momentos concretos. A veces ahí es una crisis o un debate político muy concreto que pueden hacer reaccionar mucho a la ciudadanía, y es, bueno, es complejo, pero creo que es interesante, y hay que eso, trabajar siempre y pensar en la democracia participativa como una herramienta más de lograr estos cambios a largo plazo en la sociedad. Muchas gracias, Adrián. La verdad es que pues, fuiste el último, pero fuiste muy contundente en tu conclusión. Con ello nos quedamos, ¿no? Falta mucho por trabajar, pero no podemos perder el ánimo. Pues me da muchísimo gusto, de verdad, que nos hayan acompañado en este 7º webinario. Sus reflexiones sin duda abonan muchísimo al trabajo que como movimiento ciudadano, como partido político, tenemos que seguir trabajando para empoderar a la ciudadanía y obviamente a nuestros legisladores para darles más herramientas, más armas para que sigan legislando en pro de la ciudadanía, pero de una ciudadanía activa que realmente pueda utilizar pues lo que es, o hacer partícipe de lo que es la democracia participativa. Les agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes, nuestros conferencistas de primerísimo nivel que nos hayan acompañado. A ti, Adria Duarte, muchas gracias. A Yanina Huelp, a Jaime Juaneda, a Carlos González y Emiliano, muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto también agradecerles a todo el público, a todas las personas que se conectaron, y bueno, pues seguirlos invitando a que estemos pendientes para los próximos webinarios que desde la Secretaría de Asuntos Internacionales de Movimiento Ciudadano seguiremos organizando para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, saludos. Gracias, adiós. Gracias a todos. Gracias, saludos.